Entonces continuamos pues con nuestro tema. Con respecto a la parte epidemiológica, vemos que la incidencia de la meningitis bacteriana definitivamente siempre va a ser mayor con respecto a la población pediátrica en los niños menores de 2 meses, y esto particularmente por dos motivos importantes. Primero, por la inmadurez de su sistema inmunológico, que por supuesto entonces no le permite desarrollar como los mecanismos de defensa frente a estos agentes bacterianos que ocasionan la meningitis. Y lo segundo, porque sabemos que los menores de 2 meses pues no tienen obviamente su esquema de vacunación, inclusive apenas lo van a empezar el esquema de vacunación a los 2 meses, precisamente para esos gérmenes que causan este tipo de neuroinfección. Por lo tanto son los que tienen mayor incidencia, pero también mayor mortalidad por la enfermedad, que puede ascender hasta el 30%. Ya luego vienen los otros grupos de edad, que son los lactantes, los preescolares y escolares y los adolescentes, donde también la incidencia pues va disminuyendo a medida que va aumentando la edad, y pues también asimismo la mortalidad disminuye. De todas maneras se mantiene. De todos los tipos de meningitis, pues la meningitis bacteriana es la que más mortalidad ocasiona. Acá les quiero mostrar esta imagen donde se muestra una, algo que se llama el cinturón de la meningitis. El cinturón de la meningitis es como una zona, ¿cierto?, que está conformada por varias regiones del África subsahariana, y que, como vemos ahí, se extiende desde Etiopía hasta Senegal. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en ese cinturón de la meningitis es donde más se reportan casos de meningitis bacteriana y particularmente de meningitis meningocócica en el mundo. Se dice que en este cinturón de la meningitis o en esta zona se producen hasta el 65% de todos los casos de meningitis bacteriana en el África, y que adicionalmente se pueden presentar más o menos 30.000 o más casos por año de meningitis. Y lo más preocupante y grave aún es que se dice que hasta el 1% de la población que habita pues como en toda esta zona puede llegar a desarrollar meningitis cuando se presente algún brote. Como les digo, principalmente de meningitis meningocócica, pero también se puede hablar de meningitis pues por cualquiera de los otros gérmenes. Como sabemos, los principales agentes implicados en la producción de la meningitis bacteriana están el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenza tipo E. Vamos a hablar un poco cómo es nuestra epidemiología colombiana. De aquí en adelante les voy a hablar acerca de los resultados de la vigilancia epidemiológica que se le realizó a este evento, tanto meningitis bacteriana aguda como enfermedad meningocócica, en todo el 2019. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica que se ven todos los casos confirmados, probables y descartados de meningitis bacteriana. Esto es en todos los grupos de edad durante todo el 2019. Viéndose que en definitiva, con respecto a los 3 gérmenes más frecuentes, el neumococo sigue pues mandando la parada, como siempre lo sabemos, a pesar de las estrategias de vacunación que tenemos, como ya lo vamos a ver. En segundo lugar estaría el meningococo y en último lugar estaría el Haemophilus influenza. Sin embargo, en muchos casos pues no se logró tampoco determinar como el agente causal, y en otros casos pues fueron también por otros gérmenes, y fueron esos casos acumulados, por lo que también vemos pues un número de casos relativamente alto. Aquí vemos en esta tablita efectivamente lo que les estoy diciendo, el número de casos que se presentaron por cada uno de los gérmenes y por cada uno de los grupos de edad. Es de resaltar que el neumococo siempre va a ser, como lo ven ahí, de todos los casos se presentaron 205 casos de meningitis por neumococo en general en todos los grupos de edad, y que va a ser más frecuente en casi todos esos grupos, excepto, y este excepto se los recalco porque es muy importante, en este grupo que va comprendido sobre todo entre los 10 y 19 años, aunque aquí también se reportó entre los 20 y los 29 años, que va a ser más frecuente por el meningococo. Y esto es de extrema importancia, y es por eso que vamos a ver más adelante que este grupo de edad, es decir, los adolescentes, como tienen mayor riesgo de meningitis por meningococo, deberían también recibir su esquema de vacunación contra este germen, como ya lo vamos a ver. Pero en definitiva, ¿qué nos debe quedar de esto? Pues que el neumococo va a seguir siendo el agente principal causante de meningitis bacteriana en casi todos los grupos de edad, excepto pues en el periodo neonatal y sobre todo como en los menores de 2 meses, que ya vamos a hablar pues un poco acerca de la etiología.
Aquí en esta tabla se desglosa por departamentos el número de casos confirmados que hubo, los muertos y la incidencia por agente. Le resalto el departamento de Caldas, donde pensaría uno que afortunadamente solamente se presentaron 3 casos, de los cuales pues 2 fueron por neumococo, como lo pueden ver acá, y solamente un caso por Neisseria meningitis. No hubo casos reportados por Haemophilus influenza, y pues afortunadamente el año pasado no hubo ninguna muerte por meningitis ocasionada por ninguno de estos gérmenes. Pero por ejemplo aquí lo podemos resaltar con los casos reportados en Bogotá, donde vemos que pues hubo obviamente una más incidencia, pero sigue siendo pues el neumococo el principal agente, y pues también que se genera una mortalidad, que eso también puede ser explicado porque hay una mayor densidad de población en esa región. Entonces obviamente se pueden reportar más los casos. Esta es una tabla donde se muestra la incidencia de los diferentes tipos de meningitis ocasionados pues, por los agentes etiológicos que venimos hablando, donde hay 2 cosas importantes para resaltar. Primero, como vemos, nuevamente, neumococo, el principal, pero lo segundo es que la incidencia sí va a ser siempre mayor en la población menor de 5 años por cualquiera de los agentes etiológicos y comparado con la población general. Eso es muy importante, es decir, que aquí ya vamos sacando cositas. Los menores de 5 años tienen mucho más riesgo de presentar meningitis bacteriana comparado con la población general, y de esos menores de 5 años, los menores de 2 meses ya sabemos que son los que tienen mayor riesgo, siendo la población menor de 1 año en los que más frecuentemente se presentan y los que mayor riesgo tienen de mortalidad y de secuelas neurológicas y otro tipo de secuelas tanto a corto como a largo plazo. Y esta misma grafiquita nos muestra cómo la letalidad, habíamos visto la incidencia, ahora vemos la letalidad, definitivamente tiene el mismo comportamiento, siendo mayor los menores de 5 años con respecto a la población general, pero aquí el meningococo tiene una letalidad pues un poco más alta con respecto al neumococo. Bueno, esta yo sé que es una gráfica que les puede parecer un poco enredada, pero aquí es como para mostrarles que además de que se aislaron, se reportaron el número de casos por edades y por cada uno de los gérmenes, de estos 3 gérmenes más importantes, se reportaron también los serotipos más frecuentes de cada uno de los gérmenes pues, que causaron meningitis bacteriana en el 2019. Vemos que del neumococo el principal serotipo es el 19A. Ya vamos a hablar un poquito sobre qué importancia tiene con respecto también a estrategias de vacunación y letalidad de la enfermedad. Y de la Neisseria meningitis, pues el principal serotipo fue el C, seguido por el B, y Haemophilus influenza sigue siendo pues el tipo B. Entonces esto es importante porque obviamente a pesar de que sabemos que tenemos vacuna para Haemophilus influenza tipo B, que tenemos vacuna para neumococo y que tenemos vacuna para meningococo, esta última no incluida en el PAI, pues todavía estos 3 gérmenes siguen siendo la principal causa de meningitis bacteriana, y no podemos pensar que porque los niños están vacunados pues no les va a dar la enfermedad, que eso es a veces con un concepto erróneo que tenemos, sobre todo con Haemophilus influenza, que uno ya ha visto algunos reportes que dicen que porque el niño está vacunado, pues no le va a dar, y eso no es cierto. E inclusive en niños vacunados, pues pueden presentar pues meningitis bacteriana por cualquiera de los 3 agentes etiológicos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, este no es un mensaje y que va en contra de la vacunación, sino obviamente a favor, precisamente para evitar las formas invasivas de la enfermedad por los serotipos que estén incluidos en las vacunas. No vamos a hacer como una revisión estricta de cada uno de los agentes etiológicos implicados, pero sí les quiero mencionar unas cositas importantes de los 2 principales, que son el neumococo y el meningococo. Con respecto al neumococo, no nos cabe duda que va a ser la causa más común pues, de meningitis bacteriana aguda adquirida en comunidad, y que en definitiva los grupos de mayor riesgo son los menores de 5 años y los adultos mayores de 50 años, pero también las personas que no estén incluidas en este grupo, pues en estos grupos de edad, que tengan ciertas condiciones predisponentes, sobre todo como inmunodeficiencias, asplenia funcional, déficit del complemento, asma, neoplasias, entre otros. La letalidad
es más o menos hasta el 20% en los países desarrollados, pero inclusive se puede duplicar en los países en vía de desarrollo. Y hasta en un 30% de los casos puede ocasionar secuelas neurológicas permanentes. Es muy alto realmente, o sea que cada 10 niños, 3 puedan quedar con secuelas neurológicas permanentes, pues eso es bastante preocupante, y dentro de esas secuelas neurológicas, una de las principales es la sordera neurosensorial, pero también podemos tener cualquier déficit focal que podamos encontrar, o un compromiso neuropsicológico o trastornos del aprendizaje. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que le da la virulencia al neumococo? Pues precisamente la cápsula de polisacáridos, que se han reportado más de 92, y eso es importante, pues sobre todo pues para el desarrollo de las vacunas y de los serotipos que no estén cubiertos por esas vacunas. Los que me conocen saben que a mí me gusta mucho hablar de vacunación. Este no es el principal objetivo de la charla, pero sí es importante porque yo sé que muchos de ustedes no lo saben, de pronto no lo tienen en cuenta, no lo tienen muy claro. Y si nosotros no sabemos para qué sirve la vacunación, qué serotipos estamos cubriendo y qué queremos lograr con eso, pues obviamente pues no vamos a hacer la recomendación cuando se tiene que hacer, a pesar de que la vacuna esté incluida en nuestro país, ¿cierto? Pero es importante que conozcamos más o menos, les voy a hacer un pequeño recuento histórico desde el momento pues en que salieron como las primeras vacunas de neumococo, y cuáles han sido pues como los serotipos que han cubierto. Y esto porque es importante, porque a medida que fueron saliendo los diferentes tipos de vacunas, tanto las de polisacáridos como las conjugadas, pues fue disminuyendo ostensiblemente la incidencia tanto de enfermedad invasora producida por el neumococo, esto es meningitis principalmente, pero también artritis séptica, neumonía severa, bacteriemia, entre otros, como también la incidencia de otras enfermedades también causadas por el neumococo que no son tan severas, como son la otitis, la sinusitis, entre otros. Entonces, para empezar a hablar, pues un poquito, más o menos en 1970 se empezó a ver que a pesar del manejo antibiótico adecuado, todavía había más o menos un 20% de mortalidad por neumonía, principalmente en los niños. Entonces, en 1977 salió la vacuna de 14 valencias, que más o menos 6 años después fue reemplazada por la vacuna de 23 valencias, que todavía está presente en nuestro medio, es la que conocemos como Neumo 23, o la vacuna pues de 23 serotipos. Esta vacuna tiene un problema con respecto a la población pediátrica, y es que no es inmunogénica en los menores de 2 años de edad por varios motivos. Lo primero es que estas vacunas, que son a expensas de polisacáridos, porque la vacuna de 23 serotipos es de polisacáridos, lo que hace es generar una respuesta inmunológica T independiente. Esto quiere decir que la respuesta inmunológica va a estar dada por los linfocitos B con la producción de anticuerpos, pero principalmente esto lo que va a hacer es aumentar la fagocitosis, que genera una lisis bacteriana. Pero esto tiene 3 problemas, digamos, importantes, sobre todo en los niños menores de 2 años. Lo primero es que las vacunas polisacáridas no nos van a generar disminución del estado de portador asintomático. Todos sabemos que, por no hecho, prácticamente todos somos portadores asintomáticos en la nasofaringe del neumococo y de otros agentes, ¿cierto? Y el hecho de ser portadores, pues también aumenta la probabilidad de transmitir el germen hacia otras personas. El hecho de no poder disminuir ese estado de portador asintomático implica que no se pueda generar una inmunidad de rebaño. Y sabemos que la inmunidad de rebaño es importante en la población porque también protege a otras personas que no están vacunadas, principalmente los adultos o las personas que tengan como algún factor de riesgo. Entonces ese es el primer problema. El segundo problema es que no genera una memoria inmunológica, entonces la respuesta inmune no va a ser duradera. Y el tercer problema es que al poner varios refuerzos, como si lo ponemos con los otros tipos de vacunas, se puede generar un fenómeno de hiporrespuesta, y ese fenómeno de hiporrespuesta no sería tan útil en los niños menores de 2 años, porque sabemos que ellos tienen mayor riesgo de generar infecciones invasoras que pueden ser más frecuentes y más graves con respecto a los adultos.
Entonces, a raíz de esto se generó la necesidad de producir las vacunas conjugadas, que son con las cuales nosotros hacemos la primovacunación en los niños menores de 2 años. La particularidad de estas vacunas conjugadas es que están unidas básicamente a proteínas en general, y estas sí van a generar una respuesta timo dependiente, con lo cual los otros mecanismos se generarían. Entonces hay un fenómeno de respuesta inmunológica, se disminuye el estado de portador asintomático, no se va a generar el fenómeno de hiporrespuesta, con lo cual entonces van a ser las vacunas que vamos a utilizar para hacer el esquema de vacunación en los niños menores de 2 años. Entonces, básicamente estas vacunas para quienes serían en términos generales. Esto es mucho, hay mucho para hablar con respecto a esto, pero en términos generales, la vacuna de 23 serotipos la utilizaríamos entonces para personas sanas mayores de 65 años y los mayores de 2 años que tengan factores de riesgo para infección por este germen. Ya luego entonces, como se generó la necesidad de producir estas vacunas conjugadas, en el año 2000 sale la primera vacuna conjugada heptavalente, es decir, contra 7 serotipos, que registraba una efectividad más o menos del 90 al 95%, y con quien estaba conjugada, pues con una proteína no tóxica de la difteria. Ya después, en el 2009, sale una vacuna conjugada decavalente, que registraba una efectividad del 92 al 100%, dependiendo del esquema que se utilizara, si 2 dosis y un refuerzo o 3 dosis y un refuerzo durante el primer año de vida. Y esta también está conjugada con el Haemophilus influenza tipo B, con el toxoide tetánico y también con el toxoide difterico. Y ya alrededor del 2010 salió la vacuna conjugada 13 valente, con una efectividad del 96 al 100%, también, como les digo, dependiendo del esquema de vacunación que se utilice para los niños. De estas dos, la decavalente, es decir, la de 10 serotipos, es la que nosotros tenemos en nuestro país. La vacuna heptavalente ya desapareció, o sea, esa ya no se está utilizando para la vacunación de los niños, y la vacuna 13 valente no está en el país, sino que pues los papás la tendrían que comprar, o sería no pos para esas poblaciones de riesgo, pues que uno sí les haría como ese formato, pues porque lo necesitan, ¿cierto? Pero, ¿qué diría uno? ¿Realmente valdría la pena hacer el esquema de vacunación con la vacuna 13 valente? Porque nos va a cubrir 3 serotipos adicionales que la vacuna decavalente no cubre, y fundamentalmente el serotipo que les mostraba ahora con respecto a la epidemiología de la meningitis por neumococo en Colombia, y es el serotipo 6A y 19A, que son como uno de los más letales, que no están incluidos en la vacuna decavalente. Eso no quiere decir que la vacuna decavalente no sea útil, o sea, miren la efectividad, es muy buena, y obviamente en nuestro país la tenemos y lo vamos a seguir haciendo con esa vacuna, pero también ustedes podrían recomendar realizar el esquema de vacunación con la vacuna 13 valente. Bueno, con respecto al meningococo, pues el meningococo ya vimos que es el segundo agente etiológico también más frecuente de meningitis bacteriana aguda en el mundo y en Colombia. Y tenemos también 2 tipos de vacunas, las polisacáridas y las conjugadas, con las mismas consideraciones que les acabo de decir con respecto al neumococo. Y las vacunas conjugadas son las que vamos a utilizar en los niños, que tenemos 6 vacunas, 3 vacunas monovalentes, una vacuna monovalente contra el serotipo A y 2 vacunas cuadrivalentes que tienen pues todos los serotipos A, C, Y y W, ¿cierto? Hay un serotipo contra el cual hubo inicialmente como problemas para generar la vacuna, y era contra el serotipo B, porque el serotipo B era, pues, o ese polisacárido como tal, era muy similar al ácido siálico del tejido neuronal. Y entonces ese ácido siálico podría comportarse como un autoantígeno, y entonces la vacuna pues ir a atacar ese ácido siálico y ocasionar obviamente problemas en la persona que fuera a recibir la vacuna. Sin embargo, ya se han creado vacunas específicamente dirigidas contra el serotipo B, y hay unas indicaciones como muy especiales. Las que utilizamos nosotros en nuestro medio para vacunar los niños y los adolescentes son las vacunas cuadrivalentes, que son estas 2 que les pongo acá,
eso tiene muchas letras, yo sé, pero para que sepan que tenemos esas dos, la antimeningocócica conjugada con el toxoide diftérico, que es a partir de los 2 meses de edad, y la otra cuadrivalente, que es a partir de los 9 meses de edad. Esta vacuna tampoco está en nuestro país, tampoco es POS y los papás la deberían adquirir. Pero yo creo que a partir de ahora se nos abre un poquito como el panorama y realmente a todos nuestros pacientes les deberíamos recomendar la aplicación de la vacuna antimeningocócica por todas las implicaciones que ya hemos visto, las secuelas permanentes, la letalidad que puede generar y principalmente en los menores de 1 año, y es la razón de ser por la cual la vacuna se pone o se inicia el esquema de vacunación en el primer año de vida. Este es como un esquemita que lo pueden pues obtener como en cualquier búsqueda donde están como esos dos tipos de vacunas. Tenemos la que ustedes más conocen, es esta segunda, que es la Menactra, que son 2 dosis, la primera dosis a los 9 meses y la segunda habitualmente a los 12 meses de edad, porque el esquema es la primera dosis y luego la segunda 3 meses después de la primera dosis. Y tenemos Membeo, que es la primera que está ahí mencionada, que la aplicación empieza pues a los 2 meses de edad y ahí está cómo se haría el esquema. Pero no nos olvidemos que tenemos una población de riesgo muy importante, que son los adolescentes. Y no tienen que tener necesariamente factores de riesgo, no tienen que estar en grupos de riesgo para vacunarlos. Simplemente ya sabemos que los adolescentes son per se una población de riesgo para el aumento en la incidencia de meningitis bacteriana por el meningococo. Y es por eso que los adolescentes deberían tener vacuna contra meningococo, que también a veces se nos olvida. Todos pensamos en el adolescente, en el BPH y de pronto la DPT, pero no pensamos en el meningococo y realmente también es una población susceptible que tenemos que hacer vacunar. Ahí está el esquema que se indicaría para los adolescentes que no hayan recibido primo vacunación como la que ya les mencioné, y pues realmente casi ningún niño, aunque aún ha aumentado, pues digamos, las tasas de vacunación contra este germen, pues como no la tenemos dentro del PAI, pues muchos papás no tienen acceso. Pero es importante que igual siempre la recomendemos, así que dentro de esas recomendaciones que hacen cuando hacen la consulta del adolescente, es muy importante la vacuna contra meningococo. Y finalmente, pues, la vacuna contra hemófilos influenza que se introdujo en el esquema de vacunación de Estados Unidos más o menos en 1990, generó una disminución significativa de la incidencia de meningitis bacteriana en alrededor de un 55% y principalmente contra el serotipo B de este germen. O sea que en definitiva sí vemos que la disminución es marcadísima después de que se introdujeron las vacunas para los diferentes gérmenes. Sin embargo, todavía son los principales agentes y por lo tanto pues tenemos que aprender a reconocerlos. Ya sabemos, los grupos de mayor riesgo son los menores de 1 año, pero particularmente los menores de 2 meses. Esta es una tablita donde se muestran como los principales agentes etiológicos de la meningitis bacteriana aguda por edades. Ya habíamos hablado de estos tres, pero sobre todo en los menores de 1 mes y hasta menores de 3 meses, tenemos que tener en cuenta otro tipo de gérmenes, que eso también nos va a cambiar un poco la terapéutica que vamos a seguir con estos pacientes, que siempre la hacemos basada en el germen más probable. Entonces, como podemos ver acá, miren que los menores de 1 mes, el principal agente etiológico relacionado con meningitis bacteriana es el estreptococo del grupo B o el estreptococo agalactiae. Realmente este es el principal agente etiológico de meningitis bacteriana en el grupo neonatal y de sepsis neonatal temprana, más que todo sepsis neonatal temprana, pero también sepsis neonatal tardía. Y la letalidad y mortalidad que puede generar este germen en este grupo de edad es altísima. Por ese motivo es que para los que no, pues, no lo saben o no lo habían conocido, durante la gestación se hace una tamización a las madres, se hace un cultivo rectovaginal para mirar si están colonizadas o no por el estreptococo del grupo B. Esto más o menos se hace alrededor de la semana 36, 37 de gestación. ¿Por qué? Porque las madres que el cultivo sale positivo, ya se sabe que cuando ingresen en trabajo de parto se les debe poner profilaxis con penicilina
precisamente para evitar que el recién nacido al salir por el canal del parto se colonice por este germen, por lo que ya les digo, por el altísimo riesgo que tiene de desarrollar sepsis neonatal y por ende meningitis bacteriana con un alto riesgo de mortalidad, y esto principalmente para unos grupos de riesgo, inclusive en ese mismo periodo neonatal, como por ejemplo los prematuros. Vemos que en segundo lugar en este grupo de edad está también la E. coli, y por ahí también ronda la Listeria monocitógenes. Como vemos, casi todos son gérmenes que son adquiridos a través del canal del parto. Y aun cuando el recién nacido haya nacido por cesárea, también tiene riesgo de infección por estos gérmenes, y también hay riesgo de meningitis por otro tipo de bacterias, principalmente bacilos entéricos gram negativos, como la Klebsiella pneumoniae y otros. Vemos como en los menores de 3 meses todavía sigue siendo ese estreptococo del grupo B el principal agente etiológico, lo mismo que otro tipo de bacterias, ya la listeria y la E. coli van como desapareciendo como agentes etiológicos, pero al mismo tiempo que van desapareciendo va apareciendo por ahí, se va asomando el neumococo como también un agente etiológico, y ya de ahí para adelante son el neumococo, meningococo y hemófilos influenza, pues los principales agentes etiológicos. Básicamente, pues mayores de 3 meses hasta los 9 años es el neumococo seguido de Neisseria meningitidis, pero ya habíamos hablado que en adolescentes, a pesar de ser los mismos gérmenes, es el meningococo el que ocupa el primer lugar, y ya luego se sigue el neumococo en segundo lugar. Es decir, los mismos gérmenes, pero la epidemiología cambia un poco entre los diferentes grupos de edad. Estas son algunas características clínicas como de esas causas bacterianas más comunes pues de meningitis, sobre todo como el sitio de entrada. Ya les había dicho, pues la mayoría de los gérmenes se localizan a nivel de la nasofaringe, pero también pueden estar a nivel del tracto gastrointestinal, o pueden diseminarse a través de focos contiguos, como por ejemplo el neumococo en presencia de una otitis o una sinusitis bacteriana, o por diseminación hematógena. Y también existen unas condiciones predisponentes que también tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer la terapéutica. Entonces, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, que aunque no lo mencionamos como un agente etiológico principal, pues también lo tenemos que tener en cuenta. Sobre todo son para esos pacientes que tuvieron hospitalización prolongada o que tienen drenajes ventriculares, ¿cierto? Dispositivos pues de drenaje ventricular externo, celulitis, infecciones de piel y tejidos blandos. O sea que casi que la clínica del paciente también me podría orientar un poco hacia la etiología pues que está presentando con respecto a la meningitis. En niños tenemos 3 espectros de presentación clínica de la enfermedad. Uno de los más frecuentes es que las manifestaciones se vayan presentando de forma progresiva en un plazo de 2 a 5 días, y que vaya precedida de unos síntomas inespecíficos, ¿cierto? Pero también podemos tener signos y síntomas que progresan más rápido, tanto como en un lapso de 1 a 2 días, o también una forma fulminante, es decir, que el plazo es en horas y compromete pues marcadamente el estado general del paciente, y ese pues casi siempre lleva a la muerte. Y estas formas fulminantes, uno de los principales agentes etiológicos que está relacionado es el meningococo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, que es importante, en pediatría el diagnóstico de meningitis es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque las manifestaciones clínicas no van a ser como las típicas del adulto: fiebre, cefalea, rigidez de nuca, y entonces ahí ya sospechamos meningitis. No. Realmente, entre más pequeño sea el niño, más inespecíficas van a ser las manifestaciones de la meningitis bacteriana. Como podemos ver en los neonatos, todas las manifestaciones pueden ser indistinguibles de un cuadro de sepsis, que sepsis no siempre es igual a meningitis, pero también cuando tenemos un cuadro de sepsis tendríamos que pensar esta posibilidad, donde hay alteración variable del estado de conciencia, rechazo o intolerancia a la vía oral, signos de dificultad respiratoria, también signos de hipoperfusión. Ahí les pongo la fiebre, pero más que la fiebre, se puede presentar es como una inestabilidad de la temperatura. ¿En qué sentido? Que también puede presentar hipotermia como una de las manifestaciones importantes, convulsiones en un poco menos de la mitad de los casos, y la fontanela abombada como una de las principales. Y pues, como yo les decía, en los neonatos pues también tenemos que tener en cuenta que pueden tener algunos antecedentes y factores de riesgo para desarrollar la meningitis bacteriana. Dentro de ellos, miren que uno de los principales es la colonización materna,
por el estreptococo del grupo B, pero también puede haber antecedente de coriamnionitis, el prematuro y el bajo peso al nacer, que siempre van a ser factores de riesgo para todas las enfermedades infecciosas en pediatría, la ruptura prematura de membranas, la asfixia o la hipoxia perinatal, errores innatos del metabolismo y otras condiciones que los pueden predisponer. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer como el abordaje de nuestros pacientes. En los lactantes todavía la clínica sigue pues un poquito como más inespecífica y podemos encontrar como principales manifestaciones fiebre y cefalea. Ellos pueden ya referir cefalea, emesis, algún grado de alteración del estado de conciencia y ya pueden empezar a aparecer las convulsiones como una manifestación frecuente, pero también podemos encontrar signos de irritación meningea como la rigidez de nuca o también podemos encontrar la fontanela bombada. Esto de la fontanela bombada es una pregunta muy frecuente, que si siempre que nos encontramos un lactante con fontanela bombada es igual a meningitis, y la respuesta es no. Realmente la fontanela se puede bombar por muchas cosas. La fontanela se puede bombar por el llanto, por la risa, por cualquier condición que haga que aumente la presión intracraneana de forma transitoria, porque el lactante tenga maniobras de valsalva, pero fontanela bombada por sí sola no es un signo de meningitis, tendría que acompañarse de otros signos y síntomas como para nosotros sospechar la presencia pues de neuroinfección, como los que les mencioné ahí. Ya niños mayores y adolescentes, los signos iban a ser un poco más específicos, o al menos cuando se presenten, si nos hacen pensar un poco más en que el paciente pueda tener meningitis, como fiebre, cefalea, emesis, rigidez de nuca, y ya podemos empezar a presentar la clásica triada pues de los adultos que ustedes ya se saben. Hay algo importante con respecto a este último signo que está ahí mencionado, que es el exantema petequial. Clásicamente lo hemos relacionado con la meningococcemia. Sí, el meningococo es un agente etiológico que principalmente pues, puede ocasionar el exantema petequial, pero también este se ha visto en las bacteriemias por neumococo e inclusive infecciones virales. Entonces no es exclusivo del meningococo. Sí, es una de las cosas que hay que pensar, pero para que sepan que el neumococo y otros agentes también lo pudieran producir. Acá tenemos los clásicos signos de Kernick y Brudzinski. Todos no lo sabemos, pero tenemos que ver en pediatría esto qué utilidad tiene. Realmente lo que se ha visto es que en menores de un año, signos de Kernick y Brudzinski tienen muy baja sensibilidad y especificidad para sospechar la presencia de meningitis. Y entre otras cosas, porque es muy raro que uno pueda sacar esos signos en este grupo de edad, menores de un año. Casi que empiezan a aparecer bien alrededor de los 12 a 18 meses, y sí, definitivamente la aparición de cualquiera de estos dos signos sí me aumenta mucho la probabilidad pretest de que el paciente tenga una meningitis bacteriana, y eso sí es muy importante. Pero también que podemos ver los signos de hipertensión endocraneana, donde los primeros que empiezan a aparecer son las parálisis de los pares craneales, principalmente el 2, el 7 y el 8, pero también pueden aparecer pues otros signos indirectos, como por ejemplo la triada de Cushing, que ya saben que la triada de Cushing es una alteración de los signos vitales dada por hipertensión, bradicardia y un patrón respiratorio irregular, porque esperaríamos que un niño con meningitis o con una sepsis estuviera taquicárdico y no bradicárdico. Y si vemos una bradicardia en el contexto de un paciente con esta sospecha, pues tendríamos que pensar que está cursando por una hipertensión endocraneana. Papiledema realmente es un signo pues como más tardío, ¿cierto? Y cuando lo encontramos es que realmente el paciente ya va en una fase muy avanzada de la enfermedad, y que inclusive ya se pudo haber asociado a otro tipo de complicaciones, abscesos subdurales, trombosis de los senos venosos, un edema cerebral más marcado. Entonces, digamos que siempre los tenemos que buscar como también para correlacionar, pero casi que los signos de hipertensión endocraneana se van a presentar en la mayoría de los pacientes, sobre todo como en los pacientes mayores. En esta tablita, pues como que les reitero lo que les acabo de decir con respecto a las manifestaciones clínicas en los diferentes grupos de edad, donde definitivamente la fiebre, la alteración del estado de conciencia y las convulsiones son una de las manifestaciones más frecuentes tanto en lactantes como en niños pequeños. Entonces, cuando un niño
se presente con alguna de estas manifestaciones, pues es una sospecha diagnóstica que tendríamos que tener en cuenta. Ojo, convulsiones febriles, muchos ya lo han repasado conmigo, lo han estudiado, también con el doctor Jiménez. La convulsión febril no es igual a meningitis. Siempre les hemos dicho, un niño con convulsión febril, esa no va a ser que convulsión febril y que no va a ser, digamos, la única manifestación de meningitis. Realmente un niño con meningitis podría debutar con convulsiones febriles, pero adicionalmente tendría otros hallazgos al examen físico y otros síntomas sumados. Es decir, que no sería su única manifestación y eso es importante. ¿Por qué se los digo? Pues para disminuir la realización de punciones lumbares en todos los niños con convulsiones febriles, porque realmente eso no es así. Bueno, con respecto al diagnóstico de meningitis, pues el diagnóstico parte de lo clínico. Si yo no pienso en meningitis, pues definitivamente nunca la voy a diagnosticar. Entonces la clínica es la que siempre nos va a dar como esa sospecha inicial del paciente y hace parte del 50% del diagnóstico de meningitis en los niños. ¿Que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas? Sí, pero habitualmente un niño con meningitis que tenga esas manifestaciones inespecíficas va a ir empeorando con el tiempo, más no va a ir mejorando. Y eso también es una de las claves diagnósticas que nos pueden ayudar para, pues como para hacer como esa sospecha diagnóstica. De la mano de esa sospecha clínica inicial que debemos tener y que es una de las más importantes, está la punción lumbar. Pero antes de hablar de la punción lumbar, eh, siempre nosotros decimos meningitis, punción lumbar. Sí, muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta el escenario en el que nos encontremos. Habitualmente las punciones lumbares, como todos los conocen, están disponibles más que todo en los terceros y cuartos niveles y en algunos segundos niveles. Primer nivel definitivamente no. Muchos de ustedes van a hacer su rural o van a trabajar en un hospital o un centro pues, de primer nivel donde no van a contar con con esta herramienta diagnóstica. Eso no quiere decir que porque no tenga la posibilidad de hacer punción lumbar, no vaya a hacerle el tratamiento inicial a mi paciente. Eso quiere decir que como no tengo disponibilidad para hacer la punción lumbar, entonces meningitis, pensada meningitis tratada. Es decir, sospecho que mi paciente tiene meningitis y como todo el manejo de sepsis, que todos ya se lo saben, que surviving sepsis, que la hora de oro, sí, efectivamente debe ser así. Meningitis pensada, meningitis tratada lo más rápido posible porque por cada hora que pase el paciente sin tratamiento puede aumentar la mortalidad hasta en un 14%, que es muy alto. Entonces, si no tenemos la posibilidad de hacer la punción lumbar, pues simplemente tratamos el paciente. Ya vamos a ver algunos mitos que ha habido alrededor de la punción lumbar con respecto a que muchos nos han dicho, no, es que yo no le puse antibiótico porque eso negativiza el líquido cefalorraquídeo, pues no es tan cierto, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que nos siguen sirviendo, y más hoy en día que tenemos más herramientas diagnósticas, entonces eso no es excusa. Inclusive eso pasa hasta en los mejores niveles. Las personas que trabajamos en terceros niveles, por ejemplo, que tenemos supuestamente la disponibilidad de la punción lumbar, pues es un niño. De entrada, a los niños siempre la punción lumbar preferiblemente se debería realizar, obviamente, bajo sedación. Esto implica que tengamos que tener un quirófano, un anestesiólogo disponible y que el niño tenga un ayuno mínimo, dependiendo de la comida que haya recibido, si es lactancia materna, si es fórmula, si es alimentos sólidos, alimentos líquidos. Para que todas esas condiciones se cumplan es muy escaso. Entonces, yo tener a un niño que esté en ayuno, que tenga el quirófano disponible, que el anestesiólogo esté, que las salas no estén ocupadas, tenerlo así disponible a la mano es muy difícil. O sea que también muchas veces a nosotros nos ha tocado, yo creo que este niño tiene meningitis, listo, ya antibiótico y cuando le podamos hacer la punción lumbar. Pero en el mejor escenario, pues sí se puede hacer lo más pronto posible, pues obviamente es de gran valor diagnóstico. Para la punción lumbar, entonces obtendríamos muestras para el citoquímico, el GRAM y el cultivo de líquido cefalorraquídeo y obviamente también donde esté disponible los estudios moleculares que ya les voy a mencionar un poquito como sobre todo como qué utilidad tiene. Pero antes de hacer la punción lumbar siempre tenemos que pensar
este niño tiene contraindicaciones para hacerla, porque podemos tener la mejor voluntad del mundo, pero si el niño tiene alguna contraindicación y le hago la punción lumbar, pues el desenlace puede ser peor que si no habérsela hecho y más bien haberlo tratado. Aquí tenemos como algunas de las contraindicaciones que tenemos para realizarla, sobre todo signos que sugieran pues hipertensión endocraneana, un paciente choqueado. ¿Por qué un paciente choqueado? Porque prima sacarlo del choque antes que hacer la punción lumbar. Entonces ese es como el ABC del manejo inicial del paciente, que ya lo vamos a ver un poquito. Cualquier paciente que tenga algún trastorno de la coagulación, por ejemplo, púrpura, o que tenga una coagulación intravascular diseminada, o un antecedente de una PTI, o que reciba anticoagulantes, pues obviamente eso también lo contraindica, porque nos va a aumentar el riesgo pues, de sangrado en sistema nervioso central o un hematoma expansivo con todas las consecuencias que esto trae. Un niño que esté convulsionando y que todavía no se haya estabilizado, o pues ya en otros casos más raros que haya infección exactamente en el sitio donde yo vaya a hacer la punción lumbar. En esos casos, pues definitivamente no podríamos hacer la punción, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no puede hacer la punción, entonces antibiótico, ¿cierto? Y cuando se resuelva la contraindicación de la punción lumbar, sí se debe hacer. No es que estemos diciendo que la punción lumbar no la vamos a hacer, pero cuando ya se resuelva la contraindicación, si es que se resuelve, entonces primero estabilizamos al niño, antibiótico, y posteriormente podríamos realizarla. ¿Y a qué pacientes les tomaríamos entonces un ataque de cráneo simple previo a la realización de esa punción lumbar? Porque miren que hay muchas contraindicaciones que no ameritarían hacer un ataque de cráneo, ¿cierto? Como los pacientes con esas coagulopatías o como los pacientes que tengan infección de piel y tejidos blandos en el sitio donde yo voy a hacer la punción, ¿cierto? Pero ¿quiénes sí les tendría yo que hacer un ataque de cráneo? Casi todas las otras indicaciones, una alteración importante del estado de conciencia, una historia de TEC reciente, que haya signos de hipertensión endocraneana. ¿Por qué? Para mirar que tenga un edema cerebral muy severo, que tenga un absceso epidural o subdural, o que tenga algún tipo de hemorragia, hematoma o sangrado, que podrían en cierta parte contraindicar la realización de la punción lumbar, que tenga algún signo de focalización, que haya convulsionado, o un paciente inmunocomprometido. En cualquiera de esos casos habría que hacer primero el ataque de cráneo. Otra vez, no voy a esperar a poder hacer el ataque para ver si no se le ve nada, para después hacer la punción lumbar y para después empezar el antibiótico. No. Si yo le tengo que hacer un ataque de cráneo a mi paciente, muy bien, le tengo que hacer el ataque antibiótico, y cuando lo vaya a hacer el ataque, pues le hago el ataque, miro si sigue o no, o si tiene o no alguna contraindicación para hacer la punción lumbar y miro si se la puedo hacer o no. Pero ya saben, contraindicación de punción lumbar o no disponibilidad para realizarla es indicación de empezar antibiótico de inmediato, independientemente de que yo después pueda hacer la punción lumbar o no. Y eso es muy importante que lo tengan presente, porque esto puede disminuir la mortalidad de los niños. Esta pues es, digamos, como la forma como vamos a hacer la punción lumbar. En términos generales, en los niños la hacemos como está en la segunda gráfica, que es un decúbito lateral. Esto pues a gusto del consumidor, si derecho o izquierdo, pues dependiendo de cómo se quiera hacer, y más o menos es entre los espacios, entre el espacio intervertebral, entre el E4 y el E5, que más o menos el nivel de referencia que cogemos es a nivel de la espina ilíaca posterior superior. Obtenemos las muestras para lo que anteriormente les había mencionado, y hay unos valores que están reportados de acuerdo a cada grupo de edad, que son normales con respecto al recuento de células que encontremos en el líquido, la glucosa y las proteínas, básicamente, que son como una de las cosas principales que miramos. Con respecto, inicialmente, antes de hablar de eso, de la presión de apertura, pues para la presión de apertura definitivamente deberíamos tener como las agujitas especiales que hacen esa medición, porque con los otros elementos que se hacen, que a veces lo miden con buretrol y con otras cosas, puede haber mediciones erróneas. Y a veces uno dice, lo hace a ojo, sugiriendo que pudiese estar aumentado o no, dependiendo de la velocidad con la cual salga el líquido cefalorraquídeo, pero en definitiva esto solamente se podría hacer con una agujita especial, pues que tenga el manómetro para hacer la medición de esa presión. Con respecto a los otros parámetros en el citoquímico, entonces miramos tres cosas fundamentales: el recuento de células, la glucosa y las proteínas. Hay que saber lo normal para poder saber cuándo está normal. De cada grupo de edad hay unos valores que les pongo esa tablita, obviamente eso nadie se lo va a aprender, pero en términos generales, en los niños mayores de 6 semanas, es decir, excluyendo el periodo neonatal,
el recuento de células, normal es de 5 células o menos en el líquido cefalorraquídeo. Si tenemos 5 células o más, si tenemos más de 5 células, ya hablamos de pleocitosis. Y más del 80% de esas células, para hablar de normalidad, tienen que ser mononucleares, es decir, linfocitos. Si son polimorfonucleares, más de pues el porcentaje que les dije, entonces estaríamos hablando de un líquido cefalorraquídeo alterado. Con respecto a la glucosa, lo normal es que pues la mayoría de los libros hablan como mayor de 60, pero no podemos ser tan arbitrarios en este valor porque el valor de la glucorraquia la tenemos que comparar con el valor de la glucosa sérica del paciente. Por eso, antes de hacer la punción lumbar, preferiblemente se le debería tomar al paciente una glicemia o al menos una glucometría. Y lo normal es que esa glucosa líquido cefalorraquídeo sea al menos 2/3 de la glucosa del paciente, de la glucometría o de la glicemia que nos haya dado, o el 60%. El valor que salga, pues si cumple con esas características, pues sería normal. Pero definitivamente cualquier valor por debajo de 40 va a ser anormal, y eso es importante. Estamos hablando de población mayor de 6 semanas, que eso es importante. Y con respecto a las proteínas, pues en términos generales la mayoría de los textos hablan de un valor normal hasta 45, y por encima de eso hablaríamos de hiperproteinorraquia. Sin embargo, ya cuando tenemos un valor de proteínas mayor de 100 miligramos por decilitro, pues tiene mayor sospecha de meningitis bacteriana. De todas maneras, ahí están las tablitas para que las tengan, y en los sitios donde ustedes puedan acceder a los reportes de los citoquímicos de ese líquido, pues sería muy importante para poder analizarlo y ver si es normal, y dependiendo de eso, pues orientar como la etiología. Bueno, acá tenemos entonces como los hallazgos del líquido cefalorraquídeo de los diferentes, pues o de algunos agentes etiológicos relacionados con la meningitis bacteriana. Pero también está su comparación con la meningitis viral, la enfermedad de Lyme, bueno, la meningitis por hongos y la meningitis tuberculosa. Vean la gran pleocitosis que está relacionada con la meningitis bacteriana, siempre a expensas de polimorfonucleares, con una hiperproteinorraquia, tenemos una hipoglucorraquia, ¿cierto? Con una relación, pues ya les había dicho, menor, pues de 2/3 con respecto a lo que se esperaría. Bueno, y así sucesivamente con cada uno de los agentes etiológicos que la pudieran generar, y estas tablitas pues las pueden encontrar como en cualquier texto que nos hable de meningitis, porque son bastante útiles como para hacer esa diferenciación que nos puede ayudar sobre todo entre meningitis viral y meningitis bacteriana, sin desconocer que la meningitis tuberculosa o la TBC meningea es también una causa importante de meningitis bacteriana en los niños, y también la tenemos que tener en cuenta, sobre todo pues por lo que somos un país endémico. Bueno, la atención de Gram y el cultivo. Entonces, pues es otro de los parámetros que tenemos que medir, además del citoquímico, ¿cierto? Ahí vemos como unas foticos, ¿cierto? De cómo se vería el neumococo, cómo se vería el meningococo. Claramente ustedes no les van a decir Gram, neumococo o streptococo pneumoniae, no. A ustedes les van a decir, si lo reportan positivo, les van a decir o diplococos Gram positivos, o diplococos Gram negativos, o cocobacilos Gram negativos, bacilos Gram negativos, entre otros. Entonces ustedes tienen que aprender a saber cómo se reporta el Gram de cada uno de esos gérmenes, porque eso también nos podría ayudar mucho como en la terapéutica. Y con respecto tanto al Gram pues como a los cultivos, ahí está como la sensibilidad dependiendo de cada uno de los gérmenes. Sin embargo, sí se tiene que tener en cuenta que el Gram y el cultivo pueden salir negativos, y eso obviamente no me va a descartar que el paciente tenga una meningitis y yo sigo con una alta sospecha clínica y el líquido, al menos el citoquímico del líquido cefalorraquídeo es sugestivo. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que ya hayan recibido al menos una dosis de antibiótico antes de realizar la punción lumbar. Y eso sí me puede negativizar el Gram y el cultivo. Ya vamos a ver que otros parámetros no, pero el Gram y el cultivo sí. Entonces, sobre todo, por ejemplo, yo pongo el antibiótico y cuando es una meningitis por meningococo se puede negativizar tan temprano como 2 horas después, y por neumococo como 4 horas después. Entonces estos parámetros sí se podrían alterar con una sola dosis de antibiótico
que recibamos, pero de todas maneras cuando se reportan positivos, pues es importante que los sepamos interpretar. Hay varios scores que se han utilizado para predecir la probabilidad de que un niño no tenga meningitis bacteriana. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, aquí les traje uno de ellos, donde se dice que si un niño no tiene ninguno de estos, la probabilidad de que el niño no tenga meningitis bacteriana es superior al 82%. Entonces, por ejemplo, si el niño le hacemos la punción lumbar y no tiene, y el gram es negativo, si los neutrófilos en el líquido son menos de 1000, si las proteínas son menos de 80, pero adicionalmente le tomamos un hemograma donde tenga menos de 10.000 leucocitos y que no haya convulsionado antes o en el momento de debutar con la meningitis, la probabilidad de que el niño no tenga meningitis bacteriana asciende hasta el 82%. Entonces, digamos que también podemos utilizar esas herramientas dentro de nuestra discusión diagnóstica con esos pacientes. Ya les había hablado, hay pacientes pretratados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya recibieron al menos una dosis de antibiótico en el momento en que yo hago la punción lumbar. Gram y cultivo, ya dijimos, se puede negativizar, pero el antibiótico tiene mínimo efecto en la citología del líquido cefalorraquídeo, es decir, que si el paciente tenía pleocitosis, va a seguir con pleocitosis a pesar de que yo ya le haya puesto una dosis de antibiótico, no tanto como un tratamiento completo antes de hacer la punción lumbar, pero sí al menos unas pocas dosis antes de hacerlo, la citología del líquido cefalorraquídeo va a seguir intacta, es decir, que me puede seguir saliendo 10.000 células en líquidos cefalorraquídeos, me pueden seguir saliendo 100, me pueden seguir saliendo 1000, a pesar de que el paciente ya haya recibido tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria todavía va a estar presente. Entonces, no tendríamos efecto en este parámetro, sin embargo, sí se podría normalizar la glucorraquia y la proteinorraquia, y ya dijimos pues que el gram y el cultivo sí se pueden negativizar. Entonces, hay una serie de pruebas que podemos utilizar precisamente para esos pacientes pretratados donde ese citoquímico del líquido cefalorraquídeo está ahí como muy dudoso y que el gram y el cultivo me salieron negativos. Entonces podemos utilizar unas pruebas que una de ellas es el test de detección de los antígenos capsulares bacterianos por la técnica pues, de aglutinación en látex, que lo que me busca son como anticuerpos generados contra esos antígenos de la cápsula, ¿cierto? Principalmente pues el neumococo y otros, y como les digo, es útil en esos pacientes que han tenido manejo antibiótico previo a realizar la punción lumbar. El otro es la PCR para estos gérmenes que ya sabemos, con tratamiento antibiótico instaurado, pues de todas maneras obviamente el material genético de esa bacteria pues va a seguir ahí presente, entonces sí nos la puede detectar con una sensibilidad que puede subir hasta el 100%, aunque en etapas tempranas de la enfermedad esos resultados pueden ser negativos, por lo que si continuamos con una alta sospecha diagnóstica, pues se podría repetir después. Y esto es lo que está relacionado con esas pruebas que venimos utilizando pues mucho en la actualidad, que es el panel meningeo o el film array, que son esas pruebas precisamente para detectar la PCR de estos gérmenes, y no solamente me va a detectar estas bacterias, eso detecta un sinnúmero de microorganismos, y no solamente bacterias, sino también virus, como por ejemplo el herpes, que también sería muy importante en esos contextos donde el paciente también tiene manifestaciones de encefalitis y entonces nos genera la duda si puede ser algo bacteriano o viral, pero también fúngicas, ¿cierto? Pero también por otro tipo de agentes virales, entonces es importante, y también parasitarios, entonces también es importante tener en cuenta como digamos, esas herramientas que tenemos, que hoy en día afortunadamente ya las tenemos muy disponibles en nuestro medio. En el hospital infantil está disponible, en el hospital de Caldas está disponible, entonces cuando antes no lo teníamos o había que remitirlo y se demoraba mucho tiempo en reportarlo, bueno, entonces ahora ya lo tenemos como más asequible, y eso es importante, y casi que no se está esperando, sino que cuando uno ve que ese citoquímico del líquido cefalorraquídeo está como alterado, pues de una vez se pide que hagan esas pruebas moleculares precisamente para la detección temprana del agente etiológico posiblemente relacionado con esa meningitis, y pues instaurar la terapia antibiótica dirigida. Bueno,
Entonces ya aquí hablando un poco de tratamiento, entonces el tratamiento pues como que tiene varios factores, yo ya les he hablado como de algunas cositas importantes de eso a lo largo de la charla, pero es importante mencionar varias cosas. Lo primero es que todos estos pacientes tienen que tener un manejo inicial inmediato. Un niño con meningitis bacteriana es un niño crítico y por ende debemos actuar como tal, independientemente del sitio donde estemos. De ese manejo inicial va a depender de cómo va a evolucionar de ahí en adelante. Puede que el niño no tenga buenos desenlaces, pero al menos sabemos que si le hacemos una terapia oportuna desde el inicio, el niño puede tener un mejor desenlace. Debe recibir terapia de soporte, pero también debe recibir una terapia antimicrobiana adecuada. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que han salido con respecto a medicamentos para modular el proceso inflamatorio en estos casos. Entonces, el manejo inicial inmediato, yo ya les había mencionado, es un paciente crítico, es un paciente probablemente séptico, un niño con una meningitis bacteriana luce tóxico y para eso nos podemos apoyar mucho el triángulo de evaluación pediátrica que tanto nos ha insistido el doctor Jiménez, donde miramos mucho el estado de conciencia del paciente, su patrón respiratorio y su circulación, pues y los signos de hipoperfusión que pueda tener el paciente a simple vista, y eso nos puede ayudar muchísimo para establecer si ese paciente está inestable o no. Y de la mano de eso, pues va el ABCD que todos conocemos, de permeabilizar la vía aérea, de establecer un soporte ventilatorio u oxígeno suplementario si es necesario en ese paciente, de administrarle pues los líquidos endovenosos porque de entrada el paciente puede estar choqueado, hay que sacarlo del shock, continuar con los líquidos si necesita vasopresores si es necesario. Bueno, y como controlar como todos los otros factores, un monitoreo hemodinámico, pero ese monitoreo hemodinámico, pues todos dirán, no, pues si yo estoy en Samaná, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, allá con que uno controle desde ese punto de vista frecuencia cardíaca y presión arterial, estamos haciendo un buen monitoreo hemodinámico, al igual que la diuresis, y eso es importante y eso lo podemos hacer en cualquier parte. Los accesos venosos mínimo 2 en el paciente, ya les hablé acerca del shock séptico y tratar como los otros tipos de complicaciones, pero quizá lo más importante es la primera dosis de antibiótico. Primera dosis de antibiótico independientemente del sitio donde estemos. Es decir, si yo como pediatra estoy en el infantil y considero que ese niño tiene una meningitis, pero dentro de esa primera hora, después de haberle dado todo el soporte, después de haber manejado un choque si estaba presente, después de darle como todas esas medidas iniciales durante esa primera hora, puedo hacer la punción lumbar, listo, perfecto, se hace y listo. Pero eso casi nunca se va a lograr. Entonces, realmente, casi que en todos los escenarios, primera dosis de antibiótico antes que cualquier cosa, y eso es importante. Este es el triángulo de la sepsis, ya muchos lo conocen, el autor pues es el doctor Jiménez, donde es el triángulo de la sepsis, donde nos habla básicamente del ABC del manejo de la sepsis en la primera hora, después de que la identificamos en el paciente. Esto ustedes lo tienen muy claro en adultos. O sea, diagnóstico de sepsis, tengo 1 hora para hacerle todo lo que está ahí y con eso disminuyo la mortalidad y mejoro la supervivencia y las secuelas. Eso también está escrito en los niños, ahí está, los que lo quieran consultar y está un poco como más desglosado y explicado en la página de pediatriacaldas.com. Ahí tenemos como el documento, pero en esencia miren que esto aplica sepsis para cualquier cosa. Antibióticos en la primera hora. La B, buscar el foco y drenarlo. Entonces, o tomar los hemocultivos, o tomar las muestras que necesito para hacer el diagnóstico, o un debridamiento, un drenaje, si es un absceso, etcétera. Y la C, los cristaloides, coloides, las catecolaminas, todo lo que necesitemos para establecer un soporte hemodinámico en ese paciente. Entonces, miren que tenemos todas las herramientas independientemente del sitio donde estemos y no es una excusa para decir que porque estoy en Samaná, que porque estoy en Pácora, que porque estoy en Supía no le puedo ofrecer un tratamiento inicial a mi paciente porque sí se puede hacer. Bueno, hay otras terapias como es la terapia de la hipertensión endocraniana, el uso de diuréticos osmóticos en los sitios pues donde lo tengamos disponible y el control de las convulsiones como otros síntomas que tenemos que tener también controlados en esos pacientes, además del antibiótico y todo lo demás que perfectamente en el sitio donde estemos lo podemos hacer. Y esto, digamos que es una premisa importante. Los niños con sospecha de meningitis siempre tienen que ser tratados como una meningitis bacteriana hasta que la hayamos excluido,
o hasta que hayamos hecho un diagnóstico de una meningitis viral. ¿Qué quiere decir eso? Que toda sospecha de meningitis que tengamos, así nos parezca que es muy viral, trátenla como bacteriana. Después se hace la punción lumbar y los demás estudios que nos dirán, no, finalmente era un enterovirus, no, finalmente era un herpes, no, finalmente no era meningitis, bueno, y entonces ya o suspende antibiótico, lo modifica, pone el aciclovir, lo que se necesite. Pero toda meningitis o sospecha de meningitis que tengamos en un paciente, siempre la tenemos que tratar como una meningitis bacteriana de forma inicial. Bueno, la terapia antimicrobiana, ya les he dicho, iniciar lo más pronto posible. ¿Y cuál es el antibiótico ideal en estos casos? El que tenga actividad contra el agente causal, el que tenga una capacidad de penetrar y alcanzar concentraciones bactericidas eficaces en el líquido cefalorraquídeo y que genere una curación bacteriológica, es decir, que alcance concentraciones 10 a 30 veces mayores que la concentración inhibitoria mínima. Esto porque es importante. Se ha dicho que cuando hay meningitis, pues se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. O sea que virtualmente podría entrar cualquier antibiótico que yo le ponga al paciente, pero tampoco, o sea, no porque entonces yo tengo cefalexina, entonces le voy a poner cefalexina porque eso entra, no, no se trata de eso. Se trata de escoger el antibiótico adecuado. ¿Y eso de qué depende? De la edad de mi paciente, de los factores de riesgo que tenga, del antibiótico que yo tenga disponible y los gérmenes que yo quiera atacar, dependiendo de esos factores que acabamos de hablar. Entonces no es lo primero que yo tenga, no, pues es que yo aquí solamente tengo, no sé, nitrofurantoína, entonces le voy a poner eso. No, realmente no, porque ya sabemos que eso no tendría utilidad. Si ya sabemos cuáles son los gérmenes más frecuentes y si ya sabemos en qué grupos de edad se presentan y los factores de riesgo, pues podemos hacer una terapéutica adecuada. No en todas las partes tenemos cefotaxime disponible, pero sí podemos tener ampicilina y un aminoglucósido, como ya lo vamos a ver, y es una terapia antibiótica adecuada, entonces eso es muy importante. Entonces, la terapia empírica tiene que cubrir los agentes etiológicos más probables y cuando ya tengamos el aislamiento del microorganismo, ya sea por Gram, ya sea por cultivo o por las técnicas moleculares que hablamos, pues ya vemos cómo cambiamos ese manejo antibiótico del paciente. Entonces, acá hay una tablita donde nos muestra, dependiendo de los grupos de edad, cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes y por ese mismo motivo, cuál es la terapia antimicrobiana que vamos a escoger. Miren que aquí en definitiva los separan como los menores de un mes, luego se van como hasta los lactantes y de ahí para adelante casi que mayores de 2 años y adultos todos se tratarían igual, ¿cierto? Pero que es importante, ya sabemos, menores de un mes y casi que yo me atrevería a decir menores de 3 meses. Sabemos que son esos gérmenes del canal del parto, ¿cierto? Principalmente, y ahí está mencionado el estreptococo del grupo B, la listeria monocitógene, E. coli, especies de Klebsiella, entonces yo en ese paciente de pronto no pensaría que es un meningococo, ¿cierto? Entonces, de aquí yo siempre les he enseñado una técnica que me ha parecido como chévere y decir, bueno, son un montón de gérmenes, ¿yo cómo voy a tratar eso? Entonces, cojamos de aquí cuáles son los gram positivos, pues el estreptococo del grupo B y la listeria. ¿Y con qué se pueden cubrir? Como dice acá al frente, con ampicilina. No se ha reportado hasta ahora resistencia del estreptococo del grupo B y la listeria con ampicilina. Entonces, ahí ya tenemos esos dos cubiertos. Y tenemos la E. coli y los otros bacilos gram negativos como la Klebsiella. ¿Y eso con qué lo tratamos? Aquí nos dan la opción. Puede ser con esta cefalosporina de tercera generación, que es el cefotaxime, o con un aminoglucósido. Ustedes van a tener más a la mano y a veces nosotros más el aminoglucósido, entonces ampicilina y rifampicina. Con eso quedaría cubierto nuestro paciente para cualquiera de esos gérmenes. Miren que estamos haciendo la terapéutica dirigida según los gérmenes más frecuentes. No es que el niño tenga todos esos, no es que tenga los 5, pero tiene algunos y entonces tenemos obviamente que dirigir nuestra terapia hacia eso. Y ya de ahí, más o menos eso sería como los menores de 3 meses y de ahí para adelante pues tenemos, miren, el neumococo, la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenza y realmente todos esos ya se tratarían con con vancomicina y una de tercera generación, que utilizaríamos la ceftriaxona, ¿cierto? O sea que esa combinación sería ceftriaxona y vancomicina, todo el mundo se la sabe. Pero ceftriaxona y vancomicina, ¿por qué? Pues la ceftriaxona me cubre perfectamente los tres, el neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenza tipo B, que son los principales, la E. coli, bueno, me cubre todos esos. Pero la vancomicina, ¿para qué sería?
no es para la Staphylococcus aureus, a no ser que el paciente tenga algún factor de riesgo para eso, como ya lo habíamos mencionado. Realmente la vancomicina es para esas especies de neumococo que son resistentes a esas cefalosporinas de tercera generación y por eso la tendríamos que poner. ¿Qué pasa? Ubiquémonos otra vez en el contexto. En los sitios donde ustedes estén, lo más probable es que pueda que no tengan vancomicina, ¿cierto? La vancomicina es más de manejo de algunos segundos niveles y de tercer nivel en adelante, pero primer nivel, por ejemplo, no. Pero sí hay ceftriaxona en todo lado. Entonces uno dice, ceftriaxona, ya, listo, eso es un tratamiento adecuado, se remite al paciente, se hace todo el otro manejo inicial que habíamos hablado y ya cuando llegue al sitio, por ejemplo, llega al infantil, entonces ya uno revisa, mira, hace la función lumbar, hace las cosas y de acuerdo a cómo vaya saliendo, pues uno dirige la terapia. Pero entonces eso es importante, las tablas están, pero siempre piensen qué gérmenes son los que están tratando. Esto no es memoria, esto es un recién nacido, ojo con ese estreptococo del grupo B, yo ya sé que le pongo ampicilina. Ojo con esa listeria, yo ya sé que le pongo ampicilina. Ojo con esa E. coli, me sirve un aminoglucosio, pum, se lo pongo, ¿cierto? Entonces esas cosas son importantes tenerlas en cuenta y no es memoria, saber qué es lo que estamos atacando. Y ya, pues obviamente las guías, yo le recomiendo mucho las guías ITSA, de meningitis bacteriana, que son como del 2014, que hablan acerca de la terapéutica antibiótica que se seguiría dependiendo ya del germen que salga, si se logra aislar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si me sale un neumococo que es sensible a penicilina, entonces, ¿qué podemos utilizar y cuáles son las alternativas? Si me sale resistente a penicilina, y mire lo que les hablaba, resistente a cefalosporinas, entonces ahí yo, por eso es que utilizaría la vancomicina, ¿cierto? Entonces ahí está, y esto es muy importante, la duración de la terapia, ¿cierto? De acuerdo al germen que hayamos aislado, pues entonces tendríamos como una duración específica. ¿Qué puede pasar? Muchas veces no aislamos un agente etiológico, pero el niño siempre tuvo clínica y siempre tuvo un citoquímico de líquido cefalorraquídeo muy sugestivo de tener una meningitis bacteriana, pues ese niño hay que tratarlo mínimo de 10 a 14 días con el antibiótico, dependiendo del grupo de edad, ya sabemos cuál sería, ¿cierto? Bueno, bueno, ahí se me fue una imagen, digamos un interrogante que siempre tenemos con respecto al uso de esteroides o al uso de la dexametasona. Esto, pues, ¿por qué se ha planteado? Ya sabemos que la meningitis, más que la actividad per se de la bacteria en sistema nervioso central, es por el proceso inflamatorio que genera. La liberación de todas las citoquinas proinflamatorias, todos los agentes citotóxicos, bueno, como todas esas sustancias proinflamatorias y todo lo demás. Entonces, se ha planteado que al administrarle un manejo antiinflamatorio específico al paciente, pues al disminuir ese proceso inflamatorio, pues se disminuiría también todo digamos, la duración del evento y al mismo tiempo la incidencia de complicaciones. El que se ha estudiado, pues es la dexametasona. Realmente con respecto a los grupos de edad, se ha visto que en los recién nacidos no se debe usar, no tiene una utilidad, no se ha mostrado, y fuera de eso el problema de los esteroides en los recién nacidos es que puede generar un riesgo neurológico a largo plazo. Entonces, realmente en neonatos no, o al menos menor de 6 semanas. Para los estudios de mayores de 6 semanas que han mostrado, puede servir sobre todo para disminuir las secuelas neurológicas, fundamentalmente la sordera neurosensorial, y principalmente ocasionada por el Haemophilus influenza tipo B. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la dexametasona? Que para que sea efectiva la tenemos que poner al menos 20 minutos o concomitantemente con la primera dosis de antibiótico. Yo en ese momento no sé si el paciente tiene una meningitis por neumococo, por Haemophilus influenza, por meningococo, uno puede tener sospechas, pero realmente no lo sabe. Y los estudios pues realmente han dicho que no tiene tanta utilidad en la meningitis por otros gérmenes, y se ha estudiado más que todo el neumococo y que tampoco ha tenido mucho impacto en las meningitis ocasionadas por esa bacteria. Así que entonces, basado en esto, dicen los últimos ensayos clínicos que se han realizado en niños, dicen, pues basado en que no solamente tendría como esa utilidad de la meningitis por Haemophilus influenza tipo B, y teniendo en cuenta que todos los gérmenes es el menos común, pues uno diría no la utilice, pero utilizarla no está mal. Eso es una de las cosas importantes. Utilizarla no está mal, pero bajo esas premisas que les dije, pero realmente pues se ha visto que si no la utilizamos, pues de todas maneras tampoco
estamos haciendo menos con el paciente. ¿A quienes se le repite la punción lumbar? Realmente cualquier paciente que no haya respondido clínicamente después de 48 horas de un tratamiento adecuado, ya sabemos que es un tratamiento adecuado, las guías ITSA recomiendan hacer repetición de punción lumbar en aquellos recién nacidos que tengan meningitis por bacilos gram negativos o los pacientes que tengan derivaciones ventriculares, entre otros casos. De resto, a nadie más. ¿Qué nos va a decir si el paciente está respondiendo o no? La clínica, pues definitivamente. Y ya para terminar, pues hablando sobre la profilaxis a contactos, bueno, primero que todo, los pacientes que hayan tenido meningococo o hemófilos influenza del grupo B, pues como ya sabemos que estos gérmenes se transmiten a través de gotitas respiratorias, pues tendrían riesgo sus contactos más cercanos de adquirir la enfermedad. Entonces, por eso mismo, habría que hacerle profilaxis a los contactos de personas que hayan tenido meningitis por alguno de esos dos gérmenes. ¿Y cómo se define un contacto en este caso especial? Aquellas personas que hayan tenido una estancia con el paciente durante más de 8 horas al día, una distancia de 3 pies o menos, es decir, 1 metro o menos, o exposición a secreciones orales una semana antes del inicio de los síntomas y hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. Casi que todos los trabajadores de la salud que hayamos tenido contacto con esos pacientes y que se haya documentado que tengan infección por meningococo, hemófilos influenza, pues deberíamos recibir esa profilaxis y asimismo obviamente sus familiares más cercanos, el papá, la mamá, los hermanos. Y muchas veces ha pasado, y ya nos pasó una vez, que el niño estaba yendo al jardín, ¿cierto? Y como se considera contacto que haya estado precisamente en relación con el caso índice una semana antes del inicio de los síntomas, entonces a veces ha tocado hacerle profilaxis a todos los compañeritos, ¿cierto? Precisamente pues para evitar que desarrollen la enfermedad. Ahí están como los esquemas que se utilizan pues para hacer la profilaxis. Se puede hacer con rifampicina, con ciprofloxacina, con ceftriaxona. Ahí está pues como los esquemas que pudiéramos utilizar. Y finalmente, con respecto a las complicaciones. Entonces, la mortalidad de la meningitis igual sigue siendo alta. Ya sabemos que entre más pequeño sea el paciente tiene más riesgo de mortalidad, pero en general, cuando se habla de mortalidad general, se habla hasta de un 10%, el 15% de los pacientes pueden tener manifestaciones de shock. Muchos, por no decir la mayoría, se presentan con convulsiones en el servicio de urgencias y también pueden tener otro tipo de complicaciones supurativas y no supurativas, como colecciones subdurales, abscesos cerebrales, hemorragia e isquemia cerebral, precisamente por toda esa vasculitis que se genera en ese proceso inflamatorio, una fiebre persistente. Y aquí vemos esta fotico del New England, me parece súper chévere porque ahí nos muestra como ese tipo de complicaciones que se pueden presentar, hidrocefalia, las hernias, ¿cierto? Pues por eso los edemas cerebrales o signos de hipertensión es importante pues tener en cuenta la neuroimagen primero, los infartos y todo lo demás. Pronóstico. El pronóstico va a depender de muchas cosas, siempre va a ser peor en los pacientes que tengan alteración del estado mental en el momento del ingreso de urgencias, y según el agente etiológico, el pronóstico va a ser peor en los pacientes con meningitis neumocóxica y teniendo también mayor riesgo de tener secuelas auditivas, y el pronóstico también empeora cuando se presentan con convulsiones, y esto es muy importante y esto sí depende de nosotros, cuando hay un inicio diferido de la terapia antimicrobiana. Meningitis pensada, meningitis tratada. Y eso es muy importante y eso es una de las principales enseñanzas que les quiero dejar en esta charla. Eso era pues como todo lo que tenía para contarles.